Es decir, este rollo de los políticos que viven en chalés. Somos un partido donde ocupamos un espacio centro-izquierda y vamos a intentar formar un gobierno. Si nos da la suma con Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. El socio preferente de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política. En Radio Universidad de Salamanca. Con Fran Cortés y Héctor Centeno. Metapolítica, especial elecciones. Buenas noches, arrancamos nuestro segundo programa de Metapolítica, aquí en la Radio Universidad de Salamanca, la 89.0 de la FM. Recordatorio, también podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube, Metapolítica, y un saludo a todos aquellos que nos estáis viendo a través de este medio. Os animamos a seguirnos a través de Twitter e Instagram. Es muy fácil, @metapolítica_. Preparaos porque arrancamos nuestro especial postdebate. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Afrontamos el quinto día de la campaña electoral y hoy los candidatos a la presidencia ya pueden felicitarse de haber superado el gran escollo de la campaña que tantas controversias ha suscitado. Debate ramplón, conservador, donde el único que tuvo margen para lucirse fue el líder de Vox, también porque era nuevo. Sí, porque era nuevo, ¿no? Cada uno hablaba para la parroquia, pero ya analizaremos esto. El debate de extraña realización fue organizado por la Academia de la Televisión y retransmitido por Radio Televisión Española, Tres Media y Forta. Finalmente los candidatos aceptaron la formulación de preguntas por parte de los moderadores, Ana Blanco y Vicente Vallés, quienes parecían dar más juego que los propios candidatos. El objetivo era tener un debate menos encorsetado y que exigiera mayor valentía para los candidatos. Y es que un formato más abierto y con posibilidad de rendición de cuentas por parte de cada uno de ellos contribuiría a reforzar nuestra calidad democrática, al menos en términos de percepción. Y siempre y cuando los bloques que articulan el debate no supusieran un falso corsé con agenda interesada. Pero más importante que todo eso, este debate fue uno más, un debate de machos, cortado por el mismo patrón que los anteriores, donde las mujeres solo son visibles, como mucho, en tanto que moderadoras. Es decir, un papel con menor protagonismo y visibilidad que el de los candidatos. Ayer no vimos un debate a 5, vimos un 6 contra 1. ¿Y quién nos acuerda de la imagen de la mujer limpiando el plato del último debate una vez el circo acabó, en abril? Pues eso. Bueno, todo esto y mucho más vamos a analizar en el programa de hoy. En la hora que sigue haremos un repaso histórico a los debates que han tenido lugar en nuestro país y a sus momentos más polémicos. Todos ellos serán fantásticos ejemplos para analizar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer a la hora de afrontar un debate electoral. Hablaremos del metadiscurso como herramienta de análisis y además hoy presentamos una nueva sección. ¿Qué sección es esa, Héctor? Pues, Fran, La Llave. Es un espacio en el que contaremos con la colaboración de expertos en la temática que vamos a ir abordando programa por programa y que nos darán los puntos clave para poder entender el tema que analizaremos después en nuestra mesa. Y no esperemos más, vamos a ver quién nos trae la primera llave de Metapolítica. De hoy pues nos abre la puerta y nos abre esta sección la llave Elena San José, politóloga y máster en democracia y gobierno y participante en torneos de debates a nivel local, autonómico y nacional. Escuchemos lo que nos cuenta sobre los debates. Vamos allá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en el programa de hoy y en este proyecto que yo creo que es muy útil y muy interesante para el ámbito académico y universitario.
En cuanto al tema que me habéis propuesto, yo creo que lo que define un debate ante todo es la confrontación de ideas, ¿no? A veces es difícil ver esto con claridad, sobre todo cuando hay tantos participantes como en el debate de anoche, porque es difícil cruzar las intervenciones, pero en cualquier caso tiene que haber una contraposición de puntos de vista, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los debates electorales son especialmente relevantes porque siempre se repite mucho esto de que la ciudadanía no se lee los programas, ya sea por falta de tiempo o por falta de ganas, y un debate electoral, si cumple su función, tiene que servir para sintetizar en el menor tiempo posible el proyecto que presenta cada candidatura y la comparación de los diferentes proyectos o las diferentes medidas, ¿no? O sea, el ciudadano que vea el debate tiene que salir con una idea general más o menos clara. En un momento como el actual, además, yo creo que se vuelven especialmente relevantes porque los ciudadanos cada vez deciden más tarde su voto, ¿no? Y al final son los indecisos los que decantan la balanza en un sentido o en otro. Es difícil cuantificar el peso que tiene un debate electoral en la decisión final del voto, pero yo creo que en unos comicios como los de este domingo van a jugar un papel bastante relevante, ¿no? A la hora de juzgar un debate hay que tener en cuenta distintos elementos. Hay algunos que caracterizan todos los debates y otros que son propios de este tipo. En cuanto a los específicos, yo creo que lo fundamental es tener en cuenta que no es lo mismo llegar a un debate formando parte del gobierno que formando parte de la oposición, ¿no? Si durante la campaña electoral el gobierno siempre parte con una ventaja porque las acciones del gobierno son su campaña política, digamos, es muy difícil diferenciar lo que hace el candidato de lo que hace el presidente, ¿no? Lo que hace el partido de lo que hace el gobierno. Y de ahí las polémicas también que hemos visto estos meses con respecto a las últimas actuaciones del gobierno en funciones. En los debates, sin embargo, es a la inversa, ¿no? El que tiene más que perder, el que se somete a una mayor presión siempre es el candidato que está formando parte del gobierno en ese momento, porque prácticamente todas las intervenciones del resto de candidatos se van a centrar en él. Y por esta razón, ¿no? Ganar un debate puede significar cosas muy distintas para cada partido, para cada candidato, ¿no? Depende mucho de la posición que ocupas y de las expectativas que tienes. Y aquí también juegan un papel importante las encuestas. En ese sentido, por ejemplo, Pedro Sánchez era el que tenía más que perder, por eso ha sido el más reticente a participar, ya sea en los debates electorales o en los programas políticos como el Salvados del domingo, ¿no? al que rechazó ir, porque es el que se sometía a mayor presión. Y sin embargo, el candidato de Ciudadanos, que viendo los resultados que daban las últimas encuestas, no tenía mucho que perder, ¿no? Casi todo era ganar. En el caso, por ejemplo, de Podemos, de Vox o del PP, sobre todo, bueno, pues yo creo que afianzar a los que ya están convencidos y quizá ganar a algunos indecisos que estén dudando entre una o dos fuerzas. Y luego hay otros elementos que, bueno, son generales de cualquier debate, ¿no? Elementos formales como la voz, la gesticulación o el dominio del espacio, aunque aquí no podían moverse mucho del atril. Hay que entender que no deja de ser un discurso, ¿no? Por lo tanto, el objetivo último siempre va a ser convencer. Entonces, el candidato siempre va a tener que transmitir seguridad, convicción, optimismo, ¿no? Porque nadie va a votar por una fuerza que ya se vea derrotada en las siguientes elecciones. Y además, teniendo en cuenta que es un debate televisado, la imagen también tiene mucha fuerza, ¿no? Ya sea la agresividad que se perciba desde fuera, la moderación, los nervios. Todos estos elementos son importantes. Y en las cuestiones de fondo, yo creo que lo más importante es responder a lo que se pregunta, ¿no? Que la gente perciba que uno tiene respuesta para los distintos aspectos que se presentan en el panorama político y tener un discurso sólido y coherente, ¿no? En definitiva, gana el que convence, ¿no? Y el convencer, yo creo que puede tener tres vertientes que son igualmente importantes, ¿no? En función de las expectativas. Una es afianzar a los votantes que ya se tienen, ¿no? Y que salgan convencidos o más convencidos de lo que ya están a votar. Ganar a los indecisos
o algunos de ellos que, como decía antes, son los que finalmente decantan la balanza. Y también, y aunque esto es algo quizá más sutil o que pasa más desapercibido, es conseguir el respeto de los que en ningún caso te van a votar, pero que te tienen que percibir, o que es positivo que te perciban como una fuerza legítima, ¿no? Y bueno, yo creo que esto sería más o menos los aspectos que yo tendría en cuenta. Así que eso es todo. Cuando tengamos las encuestas postelectorales veremos si ha habido grandes cambios antes y después del debate. Bueno, pues Elena San José, muchísimas gracias allí en Madrid por darnos una base teórica para poder indagar en este programa, ¿no? Para poder discutir y luego para poder analizar el debate con nuestra invitada. Nos plantamos en el sexto post-debate, o en el sexto debate de los últimos 4 años. En 3 años sumamos más debates que en toda la historia democrática de España. Fueron 4. 2 de Aznar contra Felipe González, Rajoy contra Zapatero y Rajoy contra Rubalcaba. Y no es porque a nuestros candidatos les guste debatir, pero lo que parece que no les disgusta repetir elecciones. Así que, una más, Fran. Parece que el trabajo de un analista político o de los periodistas entra en bucle año tras año. Pero esto es oro, en realidad, para la academia en general y para la ciencia política en particular. Y sobre todo es oro para los consultores políticos que ven cómo el trabajo se les ha triplicado. Eso sí, no tanto para los contribuyentes. Y si ya de por sí un debate está más que preparado, como decía Elena San José, imaginaos cuando repite 6 debates presidenciales en 4 años, como es el caso de Pedro Sánchez. Parece que el candidato socialista ha ido aprendiendo de los errores, aunque ha sido muy criticado también esta vez, como todos, ha ido aprendiendo de los errores de antiguos compañeros de partido. Hablábamos de Felipe González, quien reconoció no haberse preparado el primer debate de nuestra historia y que le enfrentó a José María Aznar en 1993. Y de esa fecha a esta parte, los debates nos han dejado errores desde el punto de vista técnico y momentos para la historia. Antes de entrar en materia de analizar el debate, vamos a repasarlos. En España, aquello de debatir después de 40 años de dictadura no lo teníamos muy claro. Y esto fue más que palpable en el minuto final del debate de 1993, que enfrentó a Felipe González con José María Aznar. Parece que moderadores y candidatos confundían un poquito los roles. Vamos a escucharlo. De todas maneras, usted me va a permitir que le haga una pregunta. ¿Cuántos debates han organizado ustedes en Antena 3? Este es el 4. ¿Cuántos han hecho sentados? Este es el único. De acuerdo. Siga usted, por favor. Tiempo para el señor Aznar. ¿Por qué le da usted permiso para seguir o no seguir al señor moderador? No me da permiso, simplemente termina. Le voy a decir usted una cosa, señor González, para que la opinión se te haga confundida. El próximo debate lo hacemos, si quiere usted, de pie. Encantado de la vida. O lo hacemos sentado en una butaca, o lo hacemos de pie, como usted quiera. A mí me da igual. Si es usted el que ha planteado la historia de exigencia. Que ya nos decía Elena San José sobre la importancia, ¿no?, de los formatos. Pero más allá de eso, poco a poco iríamos comprendiendo la naturaleza de los debates y todas las negociaciones previas que conllevan y que también hemos visto esta vez. Cualquier detalle es muy cuidadoso en un debate, si es en atril, si es sentado o si la temperatura está a determinados grados. Aznar no tenía el cuerpo para debates y es que tanto partido de pádel, pues al final pasa factura, Fran. Parece que ese cabreo duró hasta 15 años después, en 2008, cuando se volvió a celebrar el siguiente. En ese año llegó el turno de la niña de Rajoy, ¿quién no se acuerda? Y es que es bien sabido que en todo debate electoral, como en toda campaña electoral, hay que apelar a las emociones. El problema es cuando algo que debería salir de forma natural y espontánea, pues al final se convierte en algo sobreactuado. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Y es que otra máxima también de los debates es que hay que salir a ganarlos, incluso aunque no partas desde la oposición, ¿no? También en este sentido nos decía un poco Elena San José. Si no sales con esa mentalidad, puede que tu contrincante se te suba un poco a las barbas e imponga de manera cómoda su ritmo. Y una cosa muy importante en un debate es ver quién impone su ritmo.
y quien impone el ritmo pues normalmente gana. Esto es lo que sufrió Rubalcaba en 2011 contra un Rajoy que parecía más que cómodo en una disciplina que pues tampoco es su fuerte, ¿no? Ve un programa y no lo entiende, lo entiendo muy me bien. escucha a mí y no lo entiende, tenemos un problema. Lo que hay que hacer, si es que se lo he explicado con meridiana claridad, mire, la sanidad pública se financia con impuestos, no sé si usted lo sabía. Y entonces, pues ahora lo sabe. Luego me habla de la pública Rajoy, y de la... Hombre, déjeme hablar, que antes habló usted. Tiene usted el uso de la palabra, Muchas señor. gracias. Si no le va tan mal el debate, no se ponga nervioso. ¿Y qué insinúa usted con esto? No, insinúa que le preocupa muy poco. Pues me preocupa mucho. Mala conclusión. No, mala conclusión. Se lo han explicado mal. No, lo explica mal usted en su programa. Es que lo he leído yo. No, es que estoy hablando de su programa. Es que no lo ha entendido bien. No digo nada más. Y en 2015 tuvo lugar por primera vez un debate a 4. Este debate constituyó la primera evidencia de que el bipartidismo estaba más que tocado y de que un nuevo sistema de partidos iba a desarrollarse en España. Pero ese debate no fue Rajoy, que ante nuevos contrincantes, mucho mejor en el cuerpo a cuerpo que él, decidió enviar a Soraya como fiel escudera. Y salió del paso, haciendo más bien poco, que era lo que le correspondía en ese momento. Sin embargo, parece que Rajoy se siente a gusto en las distancias cortas y así lo demostró en el cara a cara de ese mismo año contra Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que se pasó de frenada cuando lo tachó de persona indecente, suscitando una reprimenda por parte de Mariano Rajoy que pasó a la historia. ¿Quién no se acuerda de esto? De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Y es que Pedro Sánchez quiso atacar a Rajoy, pero utilizó un tono demasiado agresivo y llegó, digamos, hasta el insulto. Todo ello sumado a la ternura que representa un hombre con mayor o más mayor que él. Y esto hizo que despertara un sentimiento de compasión, ¿no?, hacia Mariano Rajoy, lo que provocó que, en cierto modo, se le diera la vuelta al objetivo inicial de Pedro Sánchez. Aunque años después, seguramente a más de uno no le hubiera despertado tanta compasión. Y así llegamos al 2016, solo un año después, cuando Rajoy accede a debatir en un debate a 4, en el que se vivieron dos momentos interesantes. El primer momento es un claro reflejo de para qué sirve un debate. Un debate sirve para afianzar el voto que ya tienes, conquistar al indeciso y, si puedes, desactivar el voto del rival, siempre y cuando, pues obviamente, no lo puedas capitalizar tú. Y en esa lógica, un indeciso siempre lo es entre dos partidos más próximos ideológicamente, o depende de los clivajes, o entre tu partido y la abstención. Así se disputaba Pedro Sánchez el voto de esos indecisos contra el Podemos de Pablo Iglesias, y así, astutamente, le respondía a este. Antes de la campaña electoral del 20 de diciembre y que hoy ya conocemos, el adversario que es el derecho Rajoy, Pedro, a la autodeterminación, porque el señor Iglesias siempre antepuso el derecho a decidir de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. No pudimos llegar a un acuerdo, el señor Iglesias. Si bien un mayor número de participantes en la contienda contribuye a que nuestra democracia pudiera ser en apariencia más robusta y abierta, la creciente espectacularización de la política hace que lo que podía ser positivo sea contraproducente. Y en esto nadie supera al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y su bolsillo mágico del que tan pronto sale un adoquín de Barcelona como una tesis doctoral. Le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. El señor Yo tengo Sánchez... otro libro que regalarle, que es el de Santiago Abascal y el de Sánchez Dragó. O un perro, o una foto, o un tuit, o una gráfica, o un pergamino, o una tarjeta de sanidad. Existo, luego pienso, parece la máxima, y luego ya de las redes, las redes sociales hace el resto. Un riesgo demasiado alto que cada día convence menos. A veces lo mejor es el silencio. Lo escuchan, es el silencio. Lo oyen, es el silencio cómplice de Pedro Sánchez. Solo así evitaremos la fuga de votantes y que la lengua no se nos enrede en un ímpetu, ¿no?, de sinceridad. Convertir en basura todos los contratos. Ya acaba usted de mentir, ahora me toca a mí. Pero sin duda, lo que más coste tiene para un debate es cometer errores. Y con un rival astuto puede ser un punto ganado de manera fácil. Y así lo aprovechó Pablo Iglesias en este debate. Y así se limpiarían las cloacas. Señor Rivera y después señor Sánchez. Señor Rivera. ¿Ha pedido la palabra el señor Sánchez? No.
Bueno, en todo caso... La va a tener... ¿Quién quiere? No, pues, señor Rivera, no pasa nada. Ah, no, si de esto de cloacas mejor no hablemos, ¿verdad? Y es que, Fran, si el golpe lo das con humor, este vale doble. El lenguaje no tiene límites, Fran. Hasta aquí un recorrido por los momentos que nos han dejado los anteriores debates y de lo que hay y lo que no hay que hacer en un debate. Al final, en los debates nos solemos quedar con pocos elementos, ¿no? Nos quedamos con impresiones sobre quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor, y si cabe, pues puede que nos quedemos con momentos inolvidables como algunos de los que acabamos de escuchar, ¿no? Como la niña de Rajoy, y quién no recuerda eso de las chuches. ¿Se puede decir que pasará a la historia el momento adoquín de Rivera de ayer, que llegó a convertirse en trending topic? Bueno, en los debates nos encontramos con diferentes elementos que también influyen en la contienda. El orden de los candidatos, en la distribución del escenario, el orden de los turnos para hablar, para comenzar y cerrar los diferentes bloques, el cierre del minuto de oro. Son elementos que se llevan a sorteo por esa misma razón. Afectan a la hora de seducir y de convencer. La vestimenta, los gestos, los recursos tales como infografías son elementos decisivos y que pueden mejorar o empeorar la posición del candidato. No sé hasta qué punto sacar el adoquín le favoreció a Rivera. Y como ya decimos, como mínimo sí lo convirtió en trending topic. En las pasadas elecciones de abril se hicieron 2 debates con los candidatos a la presidencia del gobierno. En ambos debates, Casado, Sánchez y Rivera fueron en traje. Lo que les distinguía realmente era el color de sus corbatas. El 22 de abril, Casado y Rivera iban con una corbata del mismo color, una corbata azul, y Sánchez con una corbata roja. Mientras que en el debate del 23 de abril, al día siguiente, era Sánchez y Casado quienes coincidían con el tono rojizo de la corbata, y Rivera repetía de azul. En ambos debates fue Iglesias quien no llevó traje. En ambos llevó un pantalón beige, en el primer debate una camisa azul y en el segundo una camisa clara debajo de un jersey oscuro. En este debate se continuó con esa misma tónica, y quienes se diferenciaron fueron Iglesias Abascal por no llevar Abascal por no llevar corbata, Iglesias por no llevar traje. Comento esto porque son elementos que también comunican. La estética, el look, manda un mensaje de cómo se perciben los candidatos a sí mismos, pero también la imagen que quieren proyectar, ¿no? Y a quiénes quieren llegar. Se trata, por tanto, de un mensaje sin palabras. No obstante, la palabra es uno de los elementos a tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de discurso. En un discurso político, como en todo discurso, nos encontramos al menos con 3 elementos: el emisor, el receptor y el medio. En un debate como en el de ayer, el medio pues tiene que ver con una serie de circunstancias, ¿no? Como los candidatos, los moderadores, los entrevistadores, el espacio donde se desarrolla, etcétera. Los receptores predilectos, eso sí, en este caso son los espectadores, y estos entendidos como votantes. ¿No? El caso es que, claro, en un discurso político, como acabo de decir, el receptor es visto como elector, como votante. Y por tanto, las preguntas para interpretar este mensaje se podrían hacer en clave como la siguiente, ¿no? ¿Te seduce o no? ¿Te ha seducido el mensaje? ¿Te ha convencido? ¿Te motiva? ¿Ha cambiado tu voto? El objeto del discurso pueden ser las pensiones, el salario mínimo, la crisis económica, etc. El objeto es el contenido, y ese contenido se expresa con una intención que es la de interpelarnos a nosotros en tanto que votantes. Pues bien, si el objeto del discurso son los elementos externos al mismo, ya hemos dicho, pues las pensiones, el modelo territorial, en el metadiscurso lo que se convierte en objeto es el discurso mismo. Es la parte reflexiva
sobre la estructuración del discurso que emiten los candidatos, en este caso. Al cambiar el objeto, al cambiar el referente, cambian también las preguntas para la comprensión. Ya no se trata de preguntar si el discurso seduce o convence, sino más bien a qué tipo de elector está haciendo referencia el candidato cuando está emitiendo ese discurso, ¿no? ¿Cuál es la motivación de articular el mensaje tal y como lo han hecho? Entonces, no es lo mismo decir que en España se necesita un diálogo para resolver las tensiones territoriales que decir que se necesita aplicar el artículo 155. Aquí se trata de modos de acción distintos, pero el discurso también está articulado para interpelar a votantes diferentes. Como ejemplo de elemento metadiscursivo, tenemos el que pronunció el otro día en El Hormiguero Pablo Casado, diciendo que Sánchez había cambiado su discurso respecto a Cataluña y que lo hacía en base a las encuestas. Las palabras de Casado fueron algo así: Sánchez era más duro cuando las encuestas le daban 140 escaños para ver si subía a 150, y ahora se suaviza porque le dan menos. Claro, aquí se cierra la intervención de Casado. Introducir en un discurso elementos metadiscursivos es un recurso que puede ser útil para quitarle la capacidad seductora al discurso del adversario, porque lo desactiva. Aunque si no se emplea bien, también puede ser un arma de doble filo. Y aquí es cuando, en esa misma entrevista que le estaba haciendo Pablo Motos a Pablo Casado, se quedó como, lo desactivó, por así decirlo, cuando Pablo Motos le dijo a Casado: ¿entonces los políticos decís según qué cosas en función de las encuestas? Y es que apelar a lo metadiscursivo puede producir un desencanto en la recepción del mensaje porque pierde credibilidad. Otro ejemplo en el mismo programa fue cuando estuvo Rivera y le preguntaron por el nudo de la corbata de Pablo Iglesias. Como hemos dicho antes, la vestimenta es un modo de comunicar. Y en este caso, Rivera dijo que el look desaliñado de Iglesias en realidad es un look perfectamente calculado. Es decir, que si lleva el nudo de la corbata un poco girado a la derecha, un poco girado a la izquierda, realmente eso es algo que lo lleva preparado de antemano. Y esta distancia que nos provoca este metadiscurso, pues es realmente una reflexión sobre ese elemento comunicativo, y es lo que puede producir esto que estoy denominando como desencanto, ¿no? Y se produce ese desencanto cuando en un principio se había interpretado como auténtico, ¿no? El hecho de llevar ese nudo hacia un lado, pues el nudo de la corbata hacia un lado, se puede interpretar como que realmente es lo que a él le representa, ¿no? Y en el hecho de que nos comenten, por así decirlo, como esa estrategia comunicativa, nos puede crear en el votante como una desafección, ¿no? Y es que salir al escenario de un debate es en sí, o implica, podríamos decir, una interpretación. Pero la interpretación no significa engañar, significa desempeñar un papel, y en el caso de ayer, pues desempeñar el papel de candidato a la presidencia del gobierno. Con este último ejemplo quiero cerrar este apartado dedicado a lo metadiscursivo de lo que estamos hablando. Pablo Iglesias también fue entrevistado por Pablo Motos en ese mismo programa, y el entrevistador le preguntó sobre el minuto de oro, ¿no? El minuto final que suele cerrar, que cierran todos estos debates electorales. Y le decía a Pablo Motos que estos minutos pues siempre se llevan preparados. Iglesias comenta que se puede llevar preparado desde casa o se puede improvisar según haya ido el debate, y que a él pues le había funcionado más la última forma. Y ante esto, Iglesias lo que hace es una referencia al método Stanislavski. Es decir, un método que consiste en que cuando se está hablando, quien está hablando se tiene que creer lo que dice, porque resulta más efectivo que si es algo impostado. Por tanto, de lo que se trata es de enviar un mensaje que sea auténtico, ¿no? Y que se interprete como auténtico, dado que si no tiene credibilidad, pues el mensaje no seduce. Introducir elementos metadiscursivos sobre el adversario dentro de un discurso hace que estos relatos del contrincante pierdan credibilidad. Como he mencionado anteriormente, en el discurso la pregunta va dirigida al receptor, en este caso al votante, y una de las preguntas es: ¿te has sentido interpelado?
cuestiones metadiscursivas van sobre la articulación misma del discurso. ¿A qué tipo de votante se está dirigiendo? ¿Ha cambiado el mensaje respecto a lo dicho en otros momentos y lugares? ¿Cuál es el motivo de ese cambio del mensaje o de la permanencia del discurso? Es por ello que el metadiscurso nos puede servir como herramienta de análisis para un debate. Y análisis del debate es lo que viene a continuación con nuestra invitada de hoy. El debate que tuvieron ayer los cinco de los líderes que se postulan a la presidencia del gobierno. Y dicho esto, damos paso a la mesa.